Nos están visitando la rectora, justamente la profesora Alicia Holguín, y también el profesor Jorge Steyman. Él es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación con un posgrado en Didáctica. Bienvenidos a los dos, ¿cómo les va? Hola, bienvenidas, gracias. Buen día, gracias. Bueno, bienvenido a Tierra del Fuego, además de la universidad, ¿no? Bueno, me han recibido muy bien, así que efectivamente ha sido bienvenido. Bueno, ¿cómo ha sido, Alicia, este inicio de la Semana Freiriana y recibir al profesor Steyman aquí en la ciudad? Bueno, nuestro inicio ha sido maravilloso, esperábamos este día con muchas ganas. A Steyman lo esperábamos hace mucho tiempo y veníamos conversando con él sobre la posibilidad de tenerlos con nosotros. El plantel de profesores lo viene leyendo desde hace tiempo. Hemos construido aprendizaje con sus obras, especialmente más didáctica en el nivel superior, aprendiendo a hacer los proyectos de cátedra, generando propuestas institucionales y apuntando a lo que es no me gusta la palabra, pero tiene que ver con la retención de los estudiantes, pensando en los perfiles de los estudiantes que ingresan a nuestros primeros años y los perfiles de los docentes para que puedan alojar a esos estudiantes desde el primer momento. La inauguración ha sido una fiesta. Nuestro salón de usos múltiples se vio desbordado de participantes, tanto estudiantes como docentes, y cada vez más nos da alegría recibir a gente de la comunidad que se suma a esta fiesta, a esta Semana Freiriana. Jorge, ¿cómo ha sido el intercambio en el día de ayer con docentes del IPES y también con futuros docentes? ¿Cómo ha sido ese ida y vuelta? Muy cálido, en principio. Realmente sorprendido porque había muchos colegas y un muy gran número de estudiantes, así que el escenario era impactante a la vista. Mucha gente. Fue una hermosa experiencia. ¿No le pasa habitualmente que lo esperen así con tanta...? No, en general son más facultados, salvo que estés participando de un congreso nacional o de algunas jornadas nacionales en donde participamos a veces de paneles y los actos centrales suelen tener mucho público, pero aún en algunos de ellos yo creo que no llega al número que ayer tenía el IPES en una jornada muy localista, digamos, muy propio de la institución, prácticamente, más allá de lo que cuenta Alicia de esta apertura que están intentando hacer desde el instituto a los miembros de la comunidad. Fue una charla interactiva, digamos. Está bueno, está bueno. Algo así. Y enseguida se prendieron del juego que les proponía. La charla giraba en torno a la reflexión sobre las propias prácticas de enseñar, ese era el eje. Y de alguna manera centrada en donde hay algunos obstáculos que superar a la hora de reflexionar sobre lo propio. No siempre es fácil mirarse para adentro y ser sistemático y metodológico en la manera de reflexionar. Algunos autores dicen justamente, bueno, no se trata de pensar por pensar, porque ya todos pensamos, se trata de poner en ronda una manera de reflexionar que va a los cimientos de las decisiones que se toman. ¿Y cuáles son, Jorge, algunos de esos obstáculos que encuentran los docentes, los maestros, las maestras en la actualidad? Bueno, esto que te estoy contando en verdad tiene que ver mucho con lo propio, no con lo externo, ¿no? Es el ejercicio de la reflexión llevada a cabo por el propio protagonista de una práctica. El que enseña pues tiene que meterse consigo mismo, esta es la primera dificultad, meterse consigo mismo. Animarse. No solo es una cuestión de voluntarismo, sino que no es fácil, porque la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos en medio de una cadena de rutinas que ya tenemos como internalizadas y de las cuales prácticamente no podemos dar cuenta después. La reflexión sobre la práctica intenta meterse en esos intersticios de la rutina. Claro. Y a partir de algunos indicios, de algunas cosas que llamen la atención, de algunas señales, de lo que aparezca, empezar a interpelar las propias decisiones que a veces están sostenidas por cosas que no alcanzamos a develar con cierta facilidad. Esa es la dificultad. Digo, aprender a meterse con los aspectos tapados, digamos, de lo que hacemos y básicamente con los supuestos que sostienen las decisiones que tomamos. Para todos nosotros es como, yo diría, clásico pensar una clase, ¿no? Todos abordamos el pensar una clase con cierta rutina preestablecida, Sí. porque tenemos
muchos años dando clase, porque hemos participado de muchas experiencias de clase cuando fuimos alumnos. Son como estructuras rígidas, ¿no? A eso me estoy refiriendo exactamente, sí. Son estructuras que naturalizamos y entonces dejamos de verlas como problemáticas. No es que en sí mismas sean un problema, pero a veces hacemos cosas que podrían ser mejores, a veces hacemos cosas que dañan, a veces hacemos cosas que no promueven el conocimiento, a veces hacemos cosas que no son la mejor forma de intervenir para enseñar. La reflexión sobre la práctica es meterse con esas cosas. Y de alguna manera imagino que es un lugar también un poco de incomodidad, ¿no? Empezar a ocupar ese lugar y salir de la zona de confort. Sí, es la incomodidad de la ruptura con lo establecido, digamos, por uno mismo, que es lo peor. Romper con lo que uno mismo ha establecido como sistema de confort es un trabajo. Y es un trabajo que supone la necesidad de hacerse habituoso con la reflexión metódica y con la duda sobre uno mismo. Fundamentalmente aspira a transformarnos. Tal cual. Jorge, ¿cuáles son los desafíos que tienen hoy por hoy las personas que se están formando para estar frente a un aula con las nuevas infancias que tenemos? Hay un desafío que es histórico, lograr que el otro aprenda. Y ese es el primer desafío. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Los que enseñamos básicamente nos dedicamos a eso, ¿no? A intervenir en el mundo de los otros para que esos otros se vinculen con el conocimiento y se apropien del conocimiento. Ese desafío es histórico en la escuela y es histórico en la docencia. Lo que van cambiando son los escenarios y lo que van cambiando son las formas en que los sujetos se vinculan con el conocimiento. Ahí hay como una cosita que hay que empezar a mirar con una lupa, porque están pasando cosas en torno a los vínculos con el conocimiento que muestran cambios generacionales, que muestran contextos diferentes, que muestran hasta formas de pensar qué es el conocimiento distinto. Y yo digo que poner la lupa en esas cuestiones supone, empezar a indagar qué es lo que pasa con estas nuevas infancias y juventudes a las cuales te refería, a la hora de vincularse con el conocimiento. No es solo una cuestión tecnológica, pero lo tecnológico tiene mucho que ver. Contaba hace un rato una experiencia que hacemos en la Universidad de San Martín referida a algunos pequeños focos de estudio, ni siquiera son investigaciones, pequeños focos que dedicamos a indagar a ver qué pasa con cierta conducta. Y con un grupo de estudiantes de ingeniería, de varias de las ingenierías que hay en nuestra universidad, indagábamos sus modos de acceder a la física como objeto de conocimiento. Entrevistamos a los profes, miramos las guías de trabajos prácticos, luego hicimos focus group con los estudiantes y finalmente ellos mismos terminan diciéndonos, yo vengo a la clase y entiendo, pero no siempre, pero el que me soluciona la vida es YouTube. Claro, los tutoriales de YouTube. Sí, ahí hay algo, ¿no? Hay algo que observar porque nosotros en verdad seguimos todavía con algunas prácticas tiza y pizarrón para graficarlo con alguna metáfora, y estas nuevas infancias y juventudes están hiperconectados. Claro, vienen con otras pantallas. Alicia, seguramente la presencia de Jorge va dejando algunos interrogantes que van a trascender esta semana freiriana. Así es, la invitación es a reflexionar, a seguir pensando, a pensarnos en matriz de formación continua, ¿no? El Instituto Formador tiene como misión formar a los futuros docentes, pero también es importante tener presente que como docentes, al momento de enseñar, generamos nuevas matrices. Entonces tiene mucho que ver nuestra praxis en el aula, porque estamos convencidos que no solamente formamos con lo que decimos, sino con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y esta reflexión, hacerla cada vez más consciente, romper lo que está naturalizado. En la gramática escolar hay mucho
mucho de la rutina, mucho de que se hace porque se hace siempre, sin cuestionarse. Bueno, justamente la invitación es a esto, a preguntarnos por los sentidos. Cuando enseñamos un contenido, ¿no? Porque está prescripto en el diseño curricular, pero ¿cuál es el sentido? No solamente porque esté prescripto, sino cuál es el sentido para ese sujeto que aprende y con qué sentido también lo voy a enseñar. Y para eso, bueno, Jorge nos mostraba que siempre hay una estructura, pero que esa estructura no es fija, que cada momento de la clase que está escrito siempre se ve interrumpido por muchos otros en los que permanentemente un docente tiene que tomar decisiones. Claro. Y que esas decisiones, que si bien no se registran en una observación de clases o en una planificación, son constantes, ¿no? Y una microdecisión puede cambiar totalmente el destino de una clase. Y muchas veces pasa por lo emocional también, ¿no? Esas decisiones desde lo emocional. Ayer en la apertura decíamos que el docente desborda lo curricular, necesariamente desborda lo curricular y tiene que ver con la construcción de vínculo. Bueno, al llamarnos Paulo Freire, sin la construcción del vínculo y sin saber que como sujeto que enseña también seguimos aprendiendo, no seríamos posible como formadores. Bueno, muchísimas gracias a los dos por habernos visitado aquí en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hablábamos recién con Eugenia también la necesidad de este hermanamiento entre instituciones de educación superior y esto que decís de seguir pensando, de seguir reflexionando. Bueno, la radio también es un buen espacio para difundir todas estas cosas. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias, Florencia, y la verdad que sí, nos encanta trabajar con la universidad, no solamente desde el espacio de la radio, que sabemos que siempre tenemos las puertas abiertas, sino en cualquier proyecto que tenga que ver con el crecimiento hacia ambos lugares. Muchísimas gracias.